La noche del 7 de abril se convirtió en un escenario de diálogo y confrontación de ideas en la realización del primer debate presidencial en México. En un evento que prometía ser más que un intercambio de argumentos, los candidatos Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez se presentaron ante la nación para exponer sus visiones y propuestas, marcando así el inicio de una etapa nueva en esta carrera hacia la presidencia rumbo al 2 de junio. La Casa de la Democracia, como ha sido autodenominado por el INE, fue testigo de cómo, por primera vez, las voces de los ciudadanos resonaron directamente en el debate con preguntas enviadas a través de plataformas digitales y redes sociodigitales, reflejando así, según el INE, la inclusión y la participación ciudadana. Los candidatos abordaron temas cruciales para el futuro del país, desde la seguridad hasta la educación, pasando por la economía y la infraestructura, no dejando de lado las acusaciones. Claudia Sheinbaum, por ejemplo, representante de la coalición Sigamos Haciendo Historia de Morena, PT y Verde, enfatizó la continuidad de la política actual del gobierno vigente. Mientras que la candidata del PAN, PRI, PRD, Coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, puso la seguridad como su máxima prioridad. Por su parte, Jorge Álvarez Maínez, del partido Movimiento Ciudadano, no se quedó atrás en la presentación de sus propuestas y hay que decirlo, generó ciertos bríos durante este debate. El debate no estuvo exento de desafíos técnicos. A decir del INE, supo manejar las eventualidades con eficacia, asegurando, según ellos, que todos los candidatos tuvieran en tiempo justo y equitativo para expresarse. El instituto insistió sobre la transparencia y la equidad que mantuvieron pilares durante todo este gran evento del debate, el primero de todavía algunos más. Además, el instituto celebró la respuesta abrumadora del público con millones de visualizaciones en plataformas como Facebook y YouTube y a una activa participación en redes sociales donde los hashtags DebateINE y Elecciones24MX se convirtieron en tendencias, demostrando el interés y la implicación de la ciudadanía en el proceso. Esto sin dejar a un lado el ejercicio del postdebate. Hoy martes 9 de abril, ya a punto de iniciar este gran análisis de mesa de debate, donde estaremos hablando y reviviremos los momentos más destacados, las propuestas más resonantes y las reacciones más significativas. Sin duda, esta es una oportunidad para entender mejor las opciones que se presentan ante los votantes y para reflexionar sobre el rumbo que México está a punto de tomar. No te pierdas este programa especial, donde el análisis y la información verificada serán protagonistas de esta tarde. Mi nombre es Luis Benavides y te doy la más cordial bienvenida a Acceso B, aquí junto a Julissa, Alejandro, Luis y Carlos. Bienvenidos. Aquí, tú ya sabes que tienes tu boleto. Comenzamos.
Gracias por seguir en sintonía con Acceso B. Estamos ya iniciando esta conversación que les había prometido. Por supuesto, te invito a que compartas esta conversación, a que te sumes al diálogo con estas grandes personalidades que nos acompañan hoy y que, por supuesto, les doy la más cordial bienvenida. Julisa Castro Díaz del Castillo, bienvenida a Acceso B. También, por supuesto, Alejandro García Medina, bienvenido a Acceso B. Y, por supuesto, mi tocayo Luis Martínez, bienvenido a Acceso B. Esta mesa es la mesa más analítica en este sentido del primer debate presidencial y hacía un preámbulo de lo que vimos el domingo 7 de abril. Y vamos con todo en este primer ejercicio con ustedes, nuestros analistas de Acceso B, el análisis de las propuestas, cuál fue la propuesta más convincente, les gustó el formato del Instituto Nacional Electoral, les gustó quizás el post-debate, no lo sé. Iniciemos con ese análisis general breve para cada uno de ustedes respecto al primer debate presidencial rumbo al 2 de junio. Empezamos contigo, Julisa, bienvenida. Bueno, muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Alejandro y Luis. Pues un gusto estar aquí con ustedes comentando. La verdad que el tan esperado debate, yo creo que ese debate lo estábamos esperando muchos de los ciudadanos. ¿Qué me gustó y qué no me gustó? Vamos a empezar en lo general. Yo lo vi a través de la página del INE. Empecé por Facebook y la verdad es que gratamente sorprendida de que estábamos conectados en Facebook alrededor de 120,000 ciudadanos en ese momento. Tuve un pequeño problema con Facebook y me metí a través de X y, oh sorpresa, éramos conectados 768,000 ciudadanos. Entonces, de verdad es que eso me dejó gratamente sorprendida porque significa que nos estamos involucrando cada vez más ciudadanos en estos ejercicios democráticos que son tan importantes para que sepamos las propuestas y que nosotros podamos definir y decidir nuestro voto el 2 de junio. Entonces, esa parte me gustó muchísimo. En cuanto al formato del debate, para sorpresa de nadie, porque es un formato bastante estricto, bastante cuadrado, pero al final fue el formato que sí propuso el INE, pero que aceptaron además todos los partidos políticos, porque no es una decisión que se toma de manera unilateral por parte del Instituto Nacional Electoral. Entonces, esa parte pues hay que aclararlo. Entonces, para sorpresa de nadie, yo creo que todos los involucrados y todos los partidos políticos estaban perfectamente de acuerdo con el formato, por lo cual yo considero que pues ni tenemos por qué en este sentido decir si nos parece o no nos parece, porque el formato pues es aceptado y avalado por todos los partidos políticos y por todos los involucrados. ¿Qué pensé yo o qué imagen me dio del debate? A mí me quedó a deber, como ciudadana me quedó a deber. Yo creo que los temas que se estaban tocando son fundamentales para nuestro país, porque estábamos hablando de salud, de educación, de corrupción y de equidad. No nada más entre mujeres, sino equidad en minorías, mujeres y en todo sentido, ¿no? Entonces yo creo que son de los puntos más importantes que más nos interesan, pero además que más inciden en nuestro día a día como ciudadanos en este país. Entonces, para mí, en el caso, por ejemplo, de salud, que salieron las estadísticas de la OCDE hace 2, 3 días apenas, y estábamos viendo que a ver, aquí traigo mis notitas. Pero independientemente de eso, Julisa, ¿te parece si vamos entrando en lo general y ya abordamos en el tema Okay, bueno, vamos específico con entrando en los lo general, datos, ¿no? en los datos ¿Qué más me específicos? pareció? O sea, los tres candidatos, la verdad es que a mí me sorprendió Maines, ¿eh? A mí me sorprendió Maines, yo pensé que iba a ser el más gris y de verdad es que estuvo pues bastante participativo. Ya luego entraremos en algunas de las propuestas, pero a mí me gustó algunas de las propuestas que él hizo y voy a comentar posteriormente el por qué. En el caso de Xóchitl, creo que Xóchitl no termina todavía de abanderar la alianza.
le cuesta mucho trabajo, como que a veces la ropa y de repente se quisiera desmarcar del PRI o de algún partido que le pesa y de repente se quiere sentir apartidista, entonces yo sentí que ella no estuvo como que muy a gusto en ese sentido, lo cual lo aprovechó perfectamente bien la doctora Claudia, porque ella siempre se refería a ella como Prián, y se notaba un poquito la molestia, ¿no? Y en el caso de la doctora Claudia, de Claudia Sheinbaum, yo creo que ella fue la que estuvo bastante más segura, se notó mucho su seguridad, con respecto a los otros dos candidatos. Yo creo que para Maines fue como un picnic. Él estaba en Foro Nacional y yo creo que lo disfrutó y para mi gusto, a mí sí me sorprendió con algunas de las propuestas que hizo, ya las comentaré más adelante, pero en general, yo eso fue lo que percibí con respecto a las participaciones de los tres candidatos. Creo que los moderadores bien. En el caso de Denise, ella trataba y preguntaba siempre, no va a contestar, el candidato va a contestar, y si el candidato decidía no contestar, ella respetaba y pasaba así. Entonces yo creo que hubo un marco de respeto en lo general, en todo el debate, y me gustó muchísimo y disfruté muchísimo la participación ciudadana. Entonces yo creo que en ese sentido, puntito para nosotros los mexicanos, porque además habían mesas alternas de análisis de debates simultáneamente con lo que estaba presentando, con la transmisión del INE, ¿no? Entonces, Sí, pues ahí yo creo que... y la mejor seguramente es esta, Julissa. Pues en este primer preámbulo, gracias por esta general opinión de tu parte, y vamos con todo, estimado Alejandro. ¿Cuál es tu percepción respecto a este primer debate? ¿Te llenó, no te llenó? ¿Qué es lo que más significa para ti en este ejercicio que, pues, importantísimo el que vive nuestro país? Sí, a mí me encantó el ejercicio. He escuchado algunas voces que comentan, siempre se pueden mejorar estos ejercicios. Hablábamos del tema del reloj, son temas de producción, ¿no? Este formato televisivo, hay cosas que cuando estás haciendo las cosas en vivo salen mal, nos pasa a nosotros a veces en el programa. Esto es parte del día a día, ¿no? Entonces, yo esa parte la entiendo. Discrepo de otros comentaristas, ¿no? Que dicen, a veces se me hace un poco encontrado lo que comentan, porque dicen, es que nos gustaría que hubiera de haber escuchado más propuestas, ¿no? Pero al mismo tiempo escuchas a ese comentarista decir, es que estuvo aburrido ese debate, ¿no? Entonces, pues a ver, o sea, queremos una disertación académica de las propuestas, porque probablemente nos vamos a aburrir, pues, o sea, si nos vamos a meter al fondo como ciudadanos, igual y nos vamos a aburrir, o queremos un show en el que se tiren jitomatazos unos a otros, porque no nos vamos a aburrir, digo, o sea, probablemente nos vamos a aburrir. Entonces yo creo que mucho del electorado, digamos, o muchos académicos, pues se encuentran ante esta disyuntiva, ¿no? De ponerse incluso de acuerdo de qué se quiere, ¿no? Pero yo creo que un debate no es, digamos, no es para que la ciudadanía se entere, y esto va a sonar quizás extraño, pero yo conceptualizo los debates no exactamente como para que yo me vaya a enterar de toda la plataforma de Maines, de Xóchitl Gálvez o de Claudia Sheinbaum. Para eso hay otros lugares en donde me voy a enterar de toda la plataforma minuciosamente, a detalle. Yo creo que aquí se trata de contrastar pues distintas visiones, ¿no? Para atacar un mismo problema. Y en ese sentido, me gustó que se les quitara un poco un rol protagónico a los moderadores, como habíamos visto en otros ejercicios, uno incluso a mi gusto terrible, del Instituto Electoral del Estado de México, con una de las comentaristas que pues casi parecía candidata, ¿no? Que estaba constantemente interrumpiendo.
Y aquí no, aquí eran preguntas de la ciudadanía, ¿no? Entonces eso pues de entrada te hace pensar como ciudadano de, bueno, se recibieron 20,000 y pues quizá para la próxima voy a estar atento, ¿no? Para ver si en una de esas queda mi pregunta. O sea, me parece que hubieron cosas interesantes de cómo se intentó llevar el formato y que claro que hay que afinarlo, pero yo creo que fue un formato interesante. Con respecto a los participantes del debate, yo definiría esto como lo que ves es lo que hay. No sé, y yo creo que el gran problema es cuando las personas, los candidatos, quieren ser algo que no son, porque entonces es cuando a la gente que los ha seguido durante mucho tiempo, porque tanto a Claudia como a Xochitl, como un poquito menos, mucho menos a Maynes, pero la gente los ha ido siguiendo en redes sociales, los ha ido siguiendo en las entrevistas, más o menos tiene una idea de cómo es, y cuando alguien no se comporta a como uno tiene pensado, no esperado, pues empieza a causar un poco de disonancia, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que pues Claudia Sheinbaum pues no nos sorprendió en el personaje que estaba. Me parece que la gente, o sea, se le vio natural, o sea, así es ella. Incluso le decía a Xochitl Gálvez, ¿no? La dama se paró un poco porque iba a decir de hierro probablemente, pero eso iba a ser una reminiscencia a Margaret Thatcher y eso no hubiera sido quizá muy buena idea. Y entonces se para un momento y dice la dama de hielo, ¿no? Y pues, o sea, pues sí, probablemente sí, estamos eligiendo un presidente y probablemente esa es una característica que la gente quiera ver, probablemente no, depende, ya cada quien decidirá, ¿no? Lo que sus gustos, cómo creen que debe ser un líder de Estado, ¿no? Y esto, ¿por qué lo comento? Porque escuchaba unas mesas de análisis muy interesantes que decían que quizás a Xochitl Gálvez le dieron la instrucción o la prepararon para verse presidenciable. Este es un término muy, muy usado en Estados Unidos, ¿no? De que te tienes que ver presidenciable, ¿no? Y esto me parece, a mí, hizo un poco cortocircuito con cómo es ella, con cómo se desenvuelve, y yo la vi muy, muy atorada, ¿no? No tan natural, ¿no? Y en el caso de Maynes, pues también yo no creo que Maynes esté todo el día sonriendo, ¿no? Entonces también se le vio un poco natural, ¿no? Y la gente, eso, pues ahí se disparaban los memes, ¿no? Pero yo definiría este debate como que lo que vemos es lo que hay, así son, y cuando se nos pone, o sea, cuando lo vemos raro, es porque en efecto no están siendo como realmente son. Yo comenzaría así la plática. Interesante, Alejandro, porque efectivamente sostener una sonrisa a tiempo completo es muy complicado en una imagen, en un video. Contigo, Luis, ¿cómo ves tu primer comentario en general al respecto de este debate interesante para algunos, muy criticado para otros, en tu posición incluso de ser parte de la mesa de las juventudes de la coalición Fuerza y Corazón por México que precisamente encabeza Xochitl Gálvez? Adelante, Luis Martínez, por favor. Hola Luis, hola Alejandro, hola Julissa, hola al público. Antes que nada, pues creo que pues hay que recordar que estamos a 30 años del primer debate televisado que ha habido en la historia de presidentes. Creo que hace 30 años teníamos 3 perfiles muy bien definidos, al jefe Diego, a Zedillo y a Cuauhtémoc. Creo que hace 30 años empezamos una larga carrera en un tema de los debates. Antes había que remarcar el gran problema que teníamos con los debates, pues, no sé, el ejemplo de López Portillo, a veces planeaban ellos solos su campaña y ellos solamente llegaban al tema. Después hubo algunos pues, problemas con la legitimidad del presidente Salinas, y eso nos hace a una cosa bien interesante, que es crear el Instituto, en ese entonces Federal Electoral, y también crear una estrategia para que la gente conociera sus candidatos presidenciales. Y entre ellas, igual hay que recordar que el primer debate televisado fue una creación de la Cámara de las Televisoras
realmente no fue una estrategia del INE, del IFE en esos momentos, sino de las cámaras televisoras. Después, en el 2000, todos los debates que se hicieron fueron a raíz de los intereses de los candidatos. De hecho, ahí nació la famosa frase de hoy, 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 que quería Vicente Fox que fuera ese mismo día, acabando la conferencia de prensa, el debate. Y ya fue hasta el 2006, si no tengo la información equivocada, cuando ya oficialmente ya se empieza a hacer obligado el debate, pero no en todas sus ocasiones. Recordemos que en el 2006 fue cuando el presidente, ahora presidente Obrador, no asistió a su primer reencuentro, y eso para muchos fue como el gran problema de la campaña de Andrés Manuel, que no asistió a un debate. Después vemos varios ejercicios, y yo sí creo que hubo un gran retroceso al tema de los debates. Hay buenas entrevistas de Lorenzo Córdoba incluso, que el debate se había realizado, se había esquematizado, trabajado y hecho hace 6 años, desde un año antes de las elecciones. ¿Por qué se hizo esto? Para que se eligiera bien el formato, la estrategia, la ubicación y todo lo adicional, sin tomar en cuenta los candidatos que pudiese haber para 2018. ¿Y esto por qué? Porque el debate debe ser algo totalmente neutro. No debe importarnos quién va a ser el candidato, sino quiénes van a ser, cómo va a ser el modelo. Y esto es algo que hace 6 años pasó, y creo que hay que recordar que con Guadalupe Tadei no está funcionando de la forma correcta. Hay que recordar que actualmente no hay ninguna dirección aprobada, todas son hasta cierto punto imposiciones de ella, por tanto no hay direcciones, sino encargadas o encargados de despacho. Y esto recae en el punto de que ni siquiera tuviésemos tiempo para crear unos buenos estrategias de debate. No, creo que lo más rescatable para mí de este debate fue que por primera vez hubo preguntas del público, que ojo, hay que recordar que también que en 2018 tuvimos un debate con público en vivo, y esto era bien interesante porque era público totalmente neutro que respondía totalmente a los intereses, no de algún externo, sino de ellos mismos, y esto que premiaba o castigaba a los candidatos. También hay que recordar que había otros debates que permitían el uso libre de los espacios, y esto llegó a varios elementos como acercarse, confrontarse, y es algo que Alejandro menciona muy bien, que hay que recordar. ¿Qué es un debate y qué tenemos que hacer? Yo sí creo que podríamos acercarnos más al esquema estadounidense, que de hecho de ahí tomamos el esquema para el trabajo para el 2018, intentar hacer un caucus, como se hacía en los debates de Estados Unidos. Creo que se logró muy bien, y en este año retrocedimos de nuevo a los debates estériles del 2012, donde realmente no te permite moverte, incluso hubo un gran problema, ya lo mencionamos, de los encuadres y del tiempo, que no respondía como tal problema del INE, pero esto es un problema también que hay que remarcar y que ojalá no vuelva a pasar. Pero por eso digo que hay que ver qué significa un debate. Queremos un show televisivo, queremos conferencias de prensa, porque básicamente las posturas de Claudia fueron una conferencia de prensa, simplemente contestaba lo que ella quería y no las preguntas ni de sus contrincantes, ni siquiera de los periodistas. Muchas veces ni se quejaba incluso de que no iba a contestar. Hablemos claramente de la frase de cuando hablamos del tema de mujeres, que dijo, ya hablamos mucho de mujeres, ahora voy a hablar de inserte tema que ella quería poner en el debate, cuando la pregunta no era sobre eso, pero bueno, hay que remarcar que pues se notó pues un tanto raro en ese punto. Y el último punto es igual, muchas personas que igual a mí ese cierto punto igual es un poco raro que digan que en el debate no hubo propuestas, cuando cada candidato tuvo entre 20 y 42 propuestas. O sea, así algo que remarcar es que sí las mencionaron, pero obviamente en 2 horas no vas a poder explicar una propuesta económica de gobierno para financiar el programa de Mi Salud, porque no podemos hablar de qué bonos vamos a usar, si van a hacer alguna fibra, qué tipo de estrategia fiscal vamos a remarcar, porque se van a dormir todos. De hecho, aquí quisiera contar una pequeña curiosidad que pasó en el 2018. A mí igual se me invitó al debate con el candidato Meade, y yo me acerqué con un asesor del doctor Meade, acabando el debate, y él estaba muy triste porque dice que ninguna pregunta fue para saber cómo financiar y con qué tipo de bono financiar el programa de desarrollo de necesidades.
Esto habla de que hemos tenido candidatos muy bien preparados con todo el esquema de hasta cómo va a financiarse, qué bonos, qué estrategia, qué fibra y demás. Y tenemos candidatos nada preparados como el Bronco, o igual para poner el ejemplo, que se le ocurrió en el debate una estrategia de mochar manos. Incluso se le confrontó abiertamente para si la estrategia era eso o era simbólico, y él dijo que sí, que en efecto su política de Estado iba a ser mochar manos, cuando él no tenía tanta incidencia, pues, en la regulación. O sea, para llegar a esos absurdos. Creo que en el siguiente turno vamos a hablar más de las propuestas, pero sí me quedo con esto. ¿De qué queremos para un debate? Queremos enterarnos, como dice bien Alex, de con qué estrategia vamos a financiar cada propuesta, cada esquema y demás. De nuevo, yo tampoco creo que este es el escenario. Yo creo que este escenario es para conocer la estrategia de cómo se van a ver los candidatos, cómo se ven enfrente de las cámaras, y algo bien importante. Creo que hay que empezar a criticar a los consultores políticos de comunicación, porque esos esquemas están bien encausados. A Maines claramente le dijeron, te ves siempre enojado, sonríe. Y tenemos ahí un meme, o sea, se veía siempre sonriendo. A Claudia, ¿qué le dijeron? Pues tú no vas a contestar ninguna pregunta, tú vas a imponer agenda. Y es lo que siempre hizo. Ella impone agenda porque es la idea que ellos quieren hacer. Tú das el tema y no volteas a ver a nadie porque tú vas ganando. Es lo que ella le dijeron. Y a Xochitl, que le dijeron, vete con una postura mucho más seria, quítate el tema presidencial, y incluso la frase que a mí en lo particular no me gustó nada, que es llama de hielo. Creo que pues se me hace algo pues de entrada a cierto punto machista. Y el segundo punto es, de nuevo, yo creo que quisieron poner bien el argumento de que Xochitl representa una madre amorosa y Claudia es una mujer sin escrúpulos. Es básicamente lo que los consultores de comunicación dijeron a los tres. ¿Qué estrategia tener? Y realmente pues ninguna de esas posturas es la de ellos. Los tres actuaron y sobreactuaron lo que queríamos, o al menos lo que quiere que el público vea de ellos. Y yo por eso creo que tantos comentarios en Twitter sobre el acartonamiento, porque obviamente hubo propuestas de los tres, a eso hay que aceptárselos a los tres, hubo temas bien interesantes de los tres, pero pues la comunicación y la estrategia de comunicación que se quiere parecer como lo hacen en Colombia o lo hacen en Ecuador, pues no es lo mexicano. Simplemente o déjenlo ser, como fue el caso de pues el Bronco, que creo que sí llamó la atención, o el doctor Meade, que también creo que llamaron muy buena atención con el tema de comunicación, o incluso Andrés Manuel. Creo que hace 6 años tuvimos un gran ejemplo de no obedecerle a los consultores de comunicación política y realmente dar tu mensaje. Incluso si regresamos de nuevo, pues ya para terminar, en el 94, las posturas eran tan propias que fácilmente podíamos distinguir conforme a su forma de ser la política que querían incentivar al jefe Diego, a Cuauhtémoc y a pues el presidente Cedillo. Creo que hay que retroceder ese poquito y de nuevo hay que volver al tema de deben ser lo que ellos mismos son y no simplemente lo que las capas de comunicación política dicta que debe hacer. Y con esto ya cierro mi primera intervención. Y en la que sigue, pues hablamos ahora sí de propuestas. Así es. Yo creo que interesante lo que comentan ustedes tres, Julissa, Alejandro y Luis, porque yo ayer tuiteaba por la noche que pues evidentemente el INE se llevaba el primer reflector al tener esas deficiencias de la producción, unas deficiencias que ya escuchándolos a ustedes entiendo que es pues evidente ante estas circunstancias, tanto de la estructura del Instituto Nacional Electoral, del proceso, del formato que los partidos incluso se metieron a diseñar, a proponer y a hacer una especie de producción incluso muy rápida en este ejercicio y que pues obviamente presentaron ciertas circunstancias técnicas y de producción. Pero más allá de lo que ya dijeron, que la verdad que abordaron muy bien los temas todos, me gustaría que antes de pasar a los efectos del post-debate, como bien dice Luis y Julissa, si están de acuerdo, Alex, podemos hablar de esas propuestas y englobarlas incluso, si hay algunas de las propuestas de las que se manejaron el domingo que más les llamó la atención, que la hagan a ustedes evidente y por supuesto, si quieren solamente mencionar generalmente todas y cada una de ellas, me parece atinado. Empezaríamos contigo, Julissa, sobre las propuestas que en este caso, los temas relevantes de este domingo
fueron, ya lo mencionabas tú, precisamente salud, equidad, corrupción y educación. En este sentido, Julissa, si te quieres enfocar en algún candidato o algunas candidatas en específico, adelante, y si no, general, éntrale con todo. Yo creo que en lo general, ¿no? O como ciudadana, yo coincido con lo que dice Alex y con lo que dice Luis en el sentido de que del debate no nos van a decir exactamente el cómo lo van a hacer ni cómo van a financiarlo. Pero yo como ciudadana sí estoy muy preocupada por la situación que estamos viviendo en el caso específico de salud, en el caso específico de educación. En el caso específico de educación, en la prueba PISA, en la última prueba PISA, retrocedimos en México 20 años, en todo sentido, matemáticas, ciencias, bueno, ese es el de la OCDE también, bueno, ese es el de educación, ¿no? Retrocedimos y yo creo que a todos nos alarmó, a todos como mexicanos, estamos viviendo todavía una reestructuración que se hizo en educación, que se hizo en plena pandemia, que yo creo que a todos nos causa como que un poquito de duda, sentimos como que no está bien enfocado, y luego vienen esos resultados de la prueba PISA, que al final del día pues son los resultados internacionales y que nos ranquean pues con todos los países del mundo, ¿no? Entonces, nuestros niños tienen que estar preparados porque el día de mañana ellos son los que van a llevar, van a encabezar el país. Y si tenemos deficiencias en la educación, bueno, pues por ahí ya estamos mal. Yo creo que es algo que nos preocupa y que nos ocupa a todos los ciudadanos. Y en el caso de salud, salió de la OCDE precisamente cómo estamos con respecto a la media en muertes por causas evitables y las muertes por causas tratables. En las muertes por causas evitables, la media es de 158 personas por cada 100,000 al año. Nosotros estamos triplicando esa media. O sea, de hecho, somos el primerito. México va a la cabeza. México tiene 435 muertes por causas evitables por cada 100,000. Y por causas tratables, la media es 79 y México tiene, yo creo que 134, si no me equivoco, ¿no? Estamos triplicando, ¿no? Son cosas que realmente están pasando en México y que son deficiencias que tenemos en el sector salud. Olvídate ya si te surten la medicina, si no te surten la medicina, o sea, son cifras reales de cosas que estamos padeciendo de verdad. Entonces, son temas muy sensibles que yo sí quisiera saber cómo lo van a atacar los candidatos. Precisamente, Julissa, si me permites ahí, por ejemplo, ya que escuchaste tú el domingo a Xóchitl Gálvez, a Claudia Sheinbaum y a Jorge Maynez, ¿alguno de ellos está, de alguna manera, a ti, te está nutriendo de esta información que tú requieres y que dices como ciudadanos nos interesa? Sí, sorpresivamente como ciudadana, o sea, lo que propone Maynez es lo que a mí me llenó. O sea, Maynez, o sea, Xóchitl habló de la tarjeta Mi Salud, habló de regresar el Seguro Popular, Claudia habló del IMSS Bienestar, de continuar con el IMSS Bienestar, y Maynez dijo algo que para mí como ciudadana yo siento que es algo muy importante. Él habló de la importancia de la medicina familiar en las comunidades. Y él dijo que el mejor sistema de salud no es cuántas camas tienes, sino cuántas camas, o sea, dejas de necesitar. No ocuparas. O sea, cuántas camas. Así es. Él dijo, a ver, el mejor sistema de salud no es el que tiene más camas, no es el que más camas tiene, sino el que menos camas necesita. Y tiene toda la razón. Y él propone fortalecer y robustecer la medicina familiar en las comunidades. Y me hace todo el sentido del mundo. Porque grandes somos un país diabético, somos un país obeso, somos un país, todas estas enfermedades crónico-degenerativas se pueden evitar en mucha medida con la medicina familiar y precisamente atendiendo en las comunidades con el médico familiar. Obviamente se va a ver, no se va a ver en el corto plazo, pero a mí sí me hizo sentido, por ejemplo, esa propuesta, ¿no? Mucho más de la propuesta que hicieron las otras dos candidatas. Entonces, yo creo que cuando tenemos estas cifras
y estamos padeciendo como ciudadanos cosas tan importantes como es la salud y la educación, pues yo creo que sí necesitamos escuchar por lo menos una propuesta que diga, pues sí, vamos a empezar. O sea, evidentemente no vamos a bajar los índices de la noche a la mañana. Tenemos que estar claros que tenemos que empezar a trabajar, sobre todo en las cuestiones de salud y educación, son cuestiones que son políticas que se ven los resultados a largo plazo. Y quizás nos ha faltado un poquito de eso, ¿no? De tener una planeación estratégica de largo plazo y no que venga cada 6 años una nueva administración a romper lo bueno o malo que haya hecho el otro, o lo poquito bueno, antes de evaluar y volver a empezar de cero. Entonces, ¿cuándo vamos a poder tener una política que realmente nos dé resultados cuando son cosas tan importantes como la salud y la educación? Entonces, sorpresivamente, de los tres, yo me quedo con lo que dijo Maynes. Y digo sorpresivamente porque no soy fan de Maynes, ¿eh? O sea, si alguien ha sido crítica de Maynes y en este espacio y a ustedes les consta, he sido yo. Pero creo que me hizo muchísimo sentido lo que dijo. No dijo, o sea, no dijo nada que no sea cierto. Sí creo que sí debiéramos de considerar esa parte. Por ejemplo, sé que en Reino Unido a los que más ganan no son los especialistas, sino son precisamente los médicos familiares, que son los que te bajan las incidencias y te mantienen a la población con parámetros sanos, ¿no? Entonces, en el sentido de salud, pues yo sí me quedaría con esa propuesta y sí me quedaron a deber un poquito más en general los tres candidatos. ¿Por qué? Porque yo coincido con Alejandro y coincido con Luis en que no nos van a decir el cómo ni cómo los van a financiar y me queda claro, pero por lo menos que nos digan cómo vamos a salir de esos índices tan terribles que tenemos, que son una realidad y que no los podemos ocultar con un dedo, no podemos decir que no existen porque están ahí y está sucediendo, ¿no? En el Así es. caso de En el caso, transparencia, por ejemplo, si nos das chance para ir avanzando el tema, porque me parece interesante lo que comentas, sobre todo por eso que en el intro que armamos en este programa, hablaba de esos pequeños bríos que tuvo Jorge Maynes en el sentido, coincido contigo, Julissa, en el tema de salud en específico, que ese fue uno de sus pequeños bríos en este debate de Jorge Maynes, que dicho sea de paso, no la tiene para nada fácil y casi es una misión imposible. Pero bueno, en contexto, Alex, en el tema de los que se llevaron a cabo el domingo, ¿cuál es lo que más te llamó la atención? ¿Qué es lo que más sobresale en tu caso, desde tu percepción, este debate con este ejercicio que se hizo? Sí, comparto que fue muy interesante el tema de la salud. Yo creo que en el tema de la salud fue donde más, al menos yo como espectador, sentí un poco más de claridad de los candidatos. Creo que rápidamente se nos puede venir a la cabeza la tarjeta que mostraba Xóchitl Gálvez, ¿no? Mi Salud, creo que se llama. Luego muestra otra tarjeta que se llama La Mexicana o algo así, pero... Es correcto. Pero esta muestra de lo de salud. Y si yo entendí bien su idea, ella dice, bueno, esto está muy complicado, está muy roto el sistema de abastecimiento de medicamentos. En lo que lo componemos, el gobierno le va a dar dinero a las personas para que las personas compren a través de esa tarjeta y para que las personas compren sus medicamentos, ¿no? Me parece que la propuesta queda muy clara en esa claridad de la propuesta. Se vuelve un poco complicado, ¿no? El tema de, bueno, ¿hasta cuándo? O sea, ¿cuándo esta tarjeta va a durar 2 años, 1 año, 3 años, 6 años? Ya va a ser esa la forma en la cual se va a operar entonces. Es decir, cosas muy interesantes como, a ver, o sea, las distintas farmacias tienen distintos precios,
la gente va a comprar eso, cuáles van a ser los precios, van a estar regulados, no van a estar regulados, y qué incentivos entonces se tiene para corregir el sistema de salud, ¿no? Por eso muchos hablan, escuchando esta propuesta de pues una privatización del sector de salud. Pero si esa es, pues queda clara, y habrá gente que prefiera eso, ¿no? Y eso ya es discutible. Queda muy claro en el caso de Claudia que pues es terminar de consolidar, terminar de hacer el sistema IMSS Bienestar, y en el sistema IMSS Bienestar, que es el sistema IMSS Bienestar, uno de los grandes problemas que tenemos en México y que hemos tenido durante mucho tiempo, es un sistema de salud fragmentado. Es un sistema de salud en el cual tú solo puedes entrar si cumples determinados requisitos, no por el hecho de ser un ser humano, no por el hecho de haber nacido mexicano, tienes acceso a la salud, no. Tienes acceso a la salud sí, solo sí cumples determinados requisitos. Y en el caso del Seguro Popular, dices, sí, claro, pues ya, por ser mexicano, ¿no? Tienes esto, sí, pero hay condiciones, ¿no? Y no cubre todas las enfermedades, ¿no? Entonces tenemos ese sistema, fuimos creando, porque pues todo esto que traemos, son bagajes de teorías anteriores en el mundo que nos decían que los sistemas de salud fragmentados eran muy buenas ideas, porque entonces toda la gente iba a querer trabajar en la economía informal, y ya vimos cómo eso pues fue una mentira, ¿no? Y ya es un tema que se puede, como pues igual que la privatización o no, pues abordar, ¿no? Pero queda muy clara la visión de Claudia Sheinbaum, que es tener un sistema de salud único, dirigido de forma central, dirigido por el gobierno federal, de forma única, ¿no? Con todo lo que conlleva eso de ahorro de recursos y errores también, porque pues a centralizar las cosas estás expuestas de que o te salga muy bien o esos errores los lleves a todos lados, ¿no? Pero hay ventajas como las economías de escala y muchas otras cosas, ¿no? En el caso de Maynes, yo coincido, se me hizo muy buena la idea del médico familiar, pero no queda claro en dónde está Maynes parado, en el espectro entre la privatización de un lado o por decirlo así, o también la estatización de un lado, ¿no? O sea, uno es un mando central único en la salud, el otro es doy tarjetas y véanle cómo le hacen, o sea, compren donde ustedes gusten, tal, privatizamos esa parte. Y Maynes yo no lo logro entender, encuadrar en qué visión está. No tiene que ser una única visión, pero tampoco, o sea, no tiene que ser o blanco o negro como lo estoy planteando, pero tampoco queda claro, ¿no? Si él qué tanto va a estar con un sistema estatal, qué tanto va a estar con un sistema más privatizado, pero yo coincido, yo rescato, o sea, de forma muy puntual esta idea de los médicos familiares, me gusta, y yo diría que esa idea de los médicos familiares pudiera muy bien ser implementada por un sistema de salud de corte central, planeado dónde van a ir a hacer sus rondines, tal, y me parece que un sistema central es mucho más eficiente para hacer justo este tema de la medicina familiar. Un sistema privatizado no tiene esa claridad y esa facilidad, ¿no? Entonces, y ya para concluir, educación, me parece que fue un tema muy pasado por encimita, y eso sí fue decepcionante porque había mucha tela de dónde cortar. Me parece que es un debate bien interesante el tema de la nueva escuela mexicana. Es un tema bien interesante la forma, la pedagogía, el cambio en la pedagogía que busca la nueva escuela mexicana, más alineado a lo que ha sucedido en los países nórdicos, de dejar de memorizar y de ser enciclopédicos
y más de enseñar a los niños a socializar, enseñarlos a resolver problemas, y a resolver problemas comunitarios, y múltiples cosas que también es todo un tema que es interesante el debate en esos temas. Y la parte de corrupción, pues ahí creo que fue más un tema de a ver quién es más corrupto, ¿no? Entonces, ahí salieron todos los escándalos, ¿no? Ahí no fue un tema de, bueno, ¿cómo le hacemos para resolver de forma sistemática este problema de corrupción como tal? Me parece que eso obedece a que tampoco hay mucha claridad. Yo veo que la cuarta transformación está apenas, digamos, más allá de la visión de que con el ejemplo se permea, el ejemplo permea, que esa es la visión del presidente, y que las escaleras se barren de arriba para abajo. Más allá de eso, no me parece que hubiera, como tal en esta administración, una idea sistemática, sistémica de cómo atender que ya no haya tanta corrupción, ¿no? Me parece que el equipo de Claudia sí lo está intentando empalmar con un tema más integral que tiene que ver con el tema de la justicia, pero lo está creando, ¿no? Entonces yo creo que este tema de la corrupción lo aprovecharon los tres, pues para sacar los escándalos de corrupción e inhabilitar al otro, ¿no? Diciéndole al otro, pues, ¿sabes qué? Pues lo que tú digas no vale porque eres un corrupto, ¿no? Y esa fue la forma de llevarlo, ¿no? Entonces, pues, de nuevo, no sentí claridad en educación, no sentí claridad en el tema de corrupción, y sí en el tema de salud, y me parece muy bueno que haya esa claridad. De nuevo, la gente tomará sus decisiones, y en gran medida me parece a mí que el electorado lleva ya con la inmovilidad de las encuestas, lleva ya mucho tiempo con una decisión, pero pues cada quien tiene que tomar una decisión con base en lo que ve. Yo creo que para eso sí nos sirvió en el tema de salud muy puntualmente. Gracias, Alejandro. Gracias por esta intervención que nos platicas del tema. Interesante que hay una coincidencia ya en el ejercicio de los temas más fundamentales. Julissa dijo salud, educación. Tú compartes el tema en lo general con el tema de salud, que hablas con un poquito más de claridad de las propuestas de las candidatas y el candidato, pero también dices que en el tema de corrupción quedó ahí entrampado entre las acusaciones y señalamientos, y en el tema de, por supuesto, educación, que quedó a deber. Y eso es interesante porque lo siguiente sería conocer también, en este sentido, Luis Martínez, pues, ¿cuál es tu percepción en estos temas? ¿Cómo lo quieres abordar en general, en lo particular? Adelante, por favor, Luis Martínez, y bienvenido, Carlos. En un momento te damos la palabra. Claro, Luis. Creo que igual, hasta por tema de tiempo, solamente hablaré de salud y educación. Tema de corrupción, creo que incluso podríamos trabajarlo para un próximo debate. Creo que estaría bien interesante hablar tema de corrupción sobre otra, y nada más sobre corrupción de un spoiler. La Agencia Nacional Anticorrupción que quiere dar la candidata del PT, ella es una propuesta que el presidente Peña puso en 2012 y 2013, y que toda la sociedad civil dijo que era una cosa totalmente equivocada, porque era centralizar el combate anticorrupción, cuando ya debería ser un tema de todo el poder, los tres poderes trabajan en conjunto. Pero bueno, ahora sí, nada más tocaré dos temas, que es el tema de salud y educación. Si me apoyas, Luis, nada más con la primera gráfica, que es la de que hay 30 millones, no, la segunda, la que sigue, por favor. La que sigue, es corrupción. Bueno, si quieres empezamos con esta, la de atrás. Okay. La anterior, esta. Creo que para mí esa es la más importante, y es algo que debería preocuparnos a todas y todos. A ver, desde que comenzó el sexenio, hay 30 millones de personas que hoy no tienen una estrategia, un esquema, una forma de tener algún tema de salud que no sea pagándolo ellos. Y esto ni siquiera los voy a intentar convencer
simplemente vean la cantidad de simifarmacias que hay saliendo de su casa a 300 metros y eso les va a dar a ustedes una señal. Que cuántos de ustedes, cuántos de nosotros, cuántos de su familia no puede pagar un médico privado porque cada consulta vale por lo menos 500 pesos y tiene que ir a una tienda Simi para que lo atiendan. ¿Y esto en qué recayó en temporada de pandemia? A que una cantidad absurda de enfermeros y médicos se enfermaran. Tenemos una de las tasas de letalidad de médicos más altas de todo el mundo en tema de pandemia. Es el tema número 1. Y la segunda, que muchas veces por un afán de consumir el mismo medicamento de alguna farmacia, de todas ellas, porque deben llegar a una meta de venta los médicos, pues a veces tú tienes que consumir algún tema de penicilina, no penicilina, pero sí algún antibiótico. Y eso hace un gran peligro para todos, que es un tema ya incluso de seguridad nacional, que es la resistencia antibacteriana. Cada vez tenemos un problema más fuerte porque las personas en México consumen cada vez más o medicamentos que tenían, que es el autodiagnóstico, o se les recetan medicamentos que no necesitan. Es un problema muy fuerte que ya tengo por qué convencerlos, porque ustedes lo han vivido. Cada persona que está en el público sabe que está ese problema. Antes, ¿qué pasaba con el Seguro Popular? Era perfecto, ¿no? En efecto, tenía varios problemas y varias deficiencias, pero realmente, de nuevo, casi cualquiera de ustedes puede consultar que hay algún caso de éxito en su familia, cuando ustedes pagaron cerca de 1,000, 2,000 pesos por operaciones que eran millonarias. El tema del diabetes, el tema de riñón, tema de operaciones, este tema existe. Ya antes se podía saber. Y hasta el tema más claro es el tema del cáncer infantil o el mismo cáncer. Seamos sinceros y veamos que han tomado el aeropuerto de la Ciudad de México no sé cuántas veces los padres de niños con cáncer, porque no hay medicamento para niños con cáncer. Ahora, de nuevo, creo que, y es algo que yo siempre he comentado, yo estoy francamente sorprendido que un gobierno que se dice de izquierda sea el gobierno que menos ha tenido empatía por los ciudadanos en México. Ha llegado a criminalizar a los padres de niños con cáncer porque no les puede dar medicamento. Y eso no es lo que les diga yo, es lo que todos ustedes han vivido. Es el tema número 1. Y hablando de esos 30 millones de mexicanos que hoy no tienen cómo conseguir un tema médico, estamos en una situación de emergencia y necesitamos hacer temas de emergencia. ¿Y esto en qué recae? En la tarjeta Mi Salud de la candidata Xochitl Gálvez. Es ella que busca. Ella busca que cualquier persona que vaya a un diagnóstico médico pueda conseguir su medicamento al momento, porque no podemos esperar cerca de 3 días a 2 meses, que es el intervalo de espera en la megafarmacia, que es una mega tirada de basura, que es lo que está pasando. De nuevo, ustedes pueden oír una entrevista de hace 2 meses, 1 mes, con Pamela Cerdeira o con Susana, que justamente enlazan una llamada de una persona que necesita un medicamento con la megafarmacia y no tienen un esquema de respuesta instantánea para este problema. Entonces, ¿qué es lo más fácil de hacer? Y sobre todo instantáneo. Mejor, cuando terminamos la consulta médica, se le da la tarjeta porque y si tenemos el medicamento en existencia, se le da a la persona. Sino que esta persona vaya al hospital o farmacia que más rápido le quede y lo consiga no en 2 semanas, sino al momento. De nuevo, si ustedes tienen algún enfermo en casa, no se pueden esperar 2 semanas en lo que les llega el medicamento de Tlaxcala para Tabasco. O sea, no hay forma de pasar con esto. En lo que lo buscan, en lo que encuentran, en lo que ven en el folio, es imposible. O sea, es un gran problema que necesitamos un tema muy rápido para resolver, que es, yo creo, el problema más fuerte, bueno, ni siquiera más fuerte, sino que el más emergente del tema de salud es cómo conseguir medicamentos. Porque el medicamento puede dejar en la calle a familias cuando tienes un enfermo de cáncer, un enfermo de diabetes o un enfermo de alguna enfermedad crónica degenerativa. Porque son gastos, no hormigas, son gastos gigantescos que se pagan por meses o años. Ahora, ese es el tema que yo les comentaba del primer punto, que
Obviamente no hay tiempo de hablar de más temas y más medicamentos. Yo quiero comentar una propuesta que fue muy tomada por encimita, que para mí, creo que de nuevo tenemos que hablar sobre eso, que es el tema de la salud mental. La candidata Xóchitl Gálvez lo que busca es, quitarle el estigma a las personas que tienen una condición psicológica mental, y 2, pagarle a todas las personas que necesiten un psicólogo, se les va a pagar y se los va a hacer. Si ustedes han pagado a un psicólogo, van a darse cuenta que puede costar entre 500 pesos y 4,000 pesos, más o menos en un esquema básico. Pregúntenle a cualquier persona que conozcan cuánto paga un psicólogo, si es que les dice, y por lo menos paga eso. Una vez cada semana son por lo menos 2,000 pesos al mes. 2,000 pesos al mes, que a veces es la cuarta parte del ingreso de una familia mexicana. Y si tiene 2 hijos, es la mitad de los ingresos. O sea, hablemos del tema de salud mental, que creo que es emergente, que es un gran tema y que incluso puede llegar a ser un tema de toda la violencia feminicida que está pasando. Necesitamos hablar de la salud mental y es una gran propuesta que creo que no se le dio el foco en el debate y que necesitamos hablar de esto. Hablar sobre cómo vamos a solucionar lo que es pagando la salud mental para todos los mexicanos. Y la última, pero no se me hace por ello la menos importante, es vamos a poner a valorizar de nuevo a los médicos y las enfermeras. Hay algunos datos incluso que en la Ciudad de México gana más un brigadista de Morena de que esos de los, ¿cómo se llama?, de siervos de la nación, que muchas veces muchos médicos del IMSS. Necesitamos pagarle más a los médicos. Y creo que ningún sexenio ha sido tan violento con ellos como este. Recordemos en el tema de la letalidad de la pandemia, todo lo que nos ha costado. Y ya para cerrar, ya por último, hablemos de un tema que saca The Lancet hace 3 días. Se hace el estudio econométrico para saber cuántas muertes se pudieron haber evitado y cuánta fue el exceso de muertes de la pandemia, comparado con países similares en niveles socioeconómicos, con tema de ingreso. Y realmente hay 224,000 muertes que se pudieron haber evitado con una mejor estrategia de Gatell. Creo que necesitamos cambiar de gobierno para enjuiciar de una manera pues más totalmente limpia, totalmente sin la defensa ya de un gobierno a esas personas, porque fueron 224,000 muertes. Necesitamos poner un diagnóstico correcto para saber qué pasó en la pandemia, cómo se pudo haber evitado y cómo esto no se puede volver a pasar. Necesitamos estudiar lo que pasó y para ello necesitamos poner en tela de juicio todo lo que hizo Gatell, que todos los ustedes que perdieron una familia, deberíamos hablar de eso. Hablar de la fuerza moral del presidente, decir que no usáramos cubrebocas, incluso hacer un foro, hacer un evento de miles de personas cuando empezó la pandemia, solo por intereses económicos, para mí es criminal. Pero hablaremos de eso en siguiente ocasión. Con eso termino mi intervención. Interesante, Luis Martínez, economista también, parte del de los paneles de Acceso B, y por supuesto muy, muy, muy enfático en el tema de la salud, tema de la pandemia, tema de este manejo y todo lo relacionado a esta cuestión. Se vio muy atacada, por cierto, la candidata Claudia Sheinbaum en este debate por Xóchitl Gálvez. En tu caso, mi estimado Carlos Ramón Campos Chávez, nunca es tarde para el buen comentario de Carlos, y en esta referencia sí te pediría que fueras muy general, primero por tu opinión acerca del debate, y segundo de lleno completamente por los temas que ya aquí ya tus predecesores, los que te precedieron, ya hablan del tema. Adelante, Carlos, por favor. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Saludo a todos aquí, mis colegas, aquí que los vine escuchando y muy bien. Me preparan el terreno para mis intervenciones directas, ¿no? A ver, vamos al punto. Bueno, yo vi el debate ayer, voy a entrar primero en ese tema. A mí realmente esa pregunta clásica, ¿no? Tendenciosa de ¿quién ganó el debate? ¿No? Yo aquí preguntaría un segundo planteamiento, ¿cuál es tu criterio para decir quién ganó, quién no ganó un debate, ¿no? Que a mí me parece que más que quién ganó y quién no ganó el debate,
realmente en temas de comunicación política, porque yo creo que la perspectiva del debate hay que analizar desde la lógica de la comunicación política, no desde la lógica de política pública, es quién de los que estuvo en el debate, de las 3 personas, 2 mujeres y un hombre, comunicó mejor sus propuestas de campaña. ¿Quién de los 3 que estuvo en el debate planteó de manera correcta, efectiva, el diagnóstico de los problemas de este país? Porque hay que dejarlo muy claro. Yo creo que el tiempo, que el formato del debate, el tiempo reducido, yo no sé, y es una crítica completamente a la gente que organizó el debate, ¿a quién se le ocurrió combinar temas tan complejos como educación y salud? O sea, sí, son derechos sociales, pero son temas muy complejos que cada uno requiere su lugar para poder platicar de manera correcta los temas, insisto, por la complejidad social de cada uno abarca, ¿no? Entonces, naturalmente, yo creo que ahí el diseño del debate no ayudó a los mismos contendientes a plantear sus diagnósticos y a plantear sus propuestas. Aquí va mi segundo comentario. Okay, independientemente de la crítica del formato del debate, pues bueno, tú como candidato o candidata a la presidencia te tienes que preparar. Yo no sé quién preparó, obviamente, sabemos que son cuadros de consultoría política, pero yo sí conozco cómo trabajan, porque me ha tocado trabajar con ellos y generalizo la crítica. Pero bueno, muchos de esas gentes que te preparan para estos debates, muchos no han estado en medios de comunicación debatiendo temas. ¿Cómo te pueden preparar? Por eso ves errores como de algunos candidatos, candidatas que emiten comentarios, por ejemplo, ataques sin fundamento. Yo aquí, por ejemplo, sí genero una crítica quizá un poco, a todos tienen mis críticas, ¿no? Por ejemplo, a ver, Claudia Sheinbaum, para ser parejo, ¿no? Oye, tu primera pregunta, tu primera intervención, ¿por qué te me desvías? Contestas a la pregunta. Y fue 1 minuto para hablar de un tema que no tiene nada que ver para responder una respuesta, ¿no? Xochitl Gálvez, ¿qué tenía que andar atacando a Maynes? No tenía que atacar a Maynes, no había necesidad ni... Es más, Maynes estaba en medio, pero no se notaba, o sea, realmente no es un personaje realmente que vaya a la contienda político-electoral, es un compañero que está, pero realmente para que gane una elección presidencial es nulamente imposible para que la pueda ganar. Y Maynes, yo no sé quién le dijo que tenía que sonreír en todo el debate. O sea, fuera de sí el tipo, con todo el mío respeto. Entonces, yo creo que, a ver, tenemos que entender que el tema del debate es una lógica de comunicación política, no es un tema para plantear política pública, no te da tiempo para plantear temas de política pública. Es comunicar bien tu diagnóstico y posteriormente te vas a la propuesta. ¿Qué va a hacer mi gobierno? Ok, ¿qué programa gubernamental voy a lanzar? ¿O qué política pública en términos, vamos a decirlo, de nomenclatura? O sea, ¿cómo se va a llamar el programa que me va a resolver el problema, ¿no? No escuché en ningún momento temas de desarrollo regional, no escuché en ningún momento temas de desarrollo social, no escuché en ningún momento, por ejemplo, el tema educativo. Quedó suelto el tema educativo. Este país tiene problemas de educación estructuralmente profundos. Y Xochitl perdió oportunidades valiosas para señalar al gobierno de los errores que ha venido cometiendo en los últimos 5 años. ¿Y en qué se concentró Xochitl? En contestar ataques, y se perdió en este caso la esencia, la relevancia de su participación, ¿no? Como una candidata opositora. En el caso de Claudia, me parece que Claudia critica mucho el neoliberalismo, pero yo, si hubiese sido, por ejemplo, Maynes o Xochitl, ¿no? Yo le hubiese dicho, bueno, si me criticas tanto el neoliberalismo, ¿por qué me nombras instituciones neoliberales que te premiaron cuando fuiste jefa de gobierno? ¿No es incongruente tu planteamiento? Por supuesto que es incongruente. Vaya, si la ideología neoliberal es completamente meritocrática, entre comillas, ¿no? Entonces, ahí tenías varios temas para poder plantearlos en la mesa y ponerlas contra pared, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, en síntesis, yo lo que les puedo decir es, me parece que hay que mejorar el formato del debate. A mí no me gustó mucho el formato, muy aburrido. También tuvo mucho que ver las participaciones de los que estaban enfrente. Vuelvo al punto. Aquí el diagnóstico es importante. El gran éxito de López Obrador durante sus 18 años de campaña, hasta Naya se lo reconoció, era el diagnóstico que tenía Andrés Manuel con relación al país. Quizá no habían propuestas, pero el diagnóstico es fundamental para la construcción de una política pública o un programa gubernamental. Y ahí podemos coincidir todos o no coincidir. Entonces, ahí viene la comunicación. ¿Cómo vemos el problema? Yo como presidente, ¿cómo lo voy a resolver? Nadie habló de gabinete, con quién me voy a rodear.
con quiénes me voy a acompañar, quizás no nombres y apellidos, pero estrategias gubernamentales para poder generar equipos de trabajo que te van a construir las verdaderas políticas públicas que le van a dar soluciones a este país. Entonces, para finalizar, respecto a este primer punto, muy pobre, a mí no me gustó el debate, aburrido, completamente aburrido, lo tuve que ver porque soy ciudadano, pero creo que perdieron oportunidades valiosas, por ejemplo, la oposición para poder plantear temas, generar críticas estructurales y de coyuntura a esta administración, que no ha sido una administración ejemplar en varios elementos importantes, pero también por parte de la candidata oficialista, me parece que me hubiese gustado escuchar más diagnósticos propios. Por ejemplo, o sea, diagnósticos propios con narrativa propia. Creo que ahí faltó bastante más. Gracias. Gracias, Carlos Ramón Campos Chávez. Interesante tu percepción. También quizás por el tema de que estás llegando a esta conversación un poco de alguna manera con la opinión de varios de nuestros compañeros ya hecha. Y para ir finalizando el último bloque de este espacio de análisis del debate, que han dicho cosas muy interesantes, Julissa, Luis Martínez y Alejandro, que se tuvo que retirar por cuestiones de agenda. Me gustaría preguntarles a los tres, ¿no? Finalmente, ya con este ejercicio de análisis que profundamente han hecho ustedes, ¿cuáles son las expectativas y las realidades? ¿Este debate cumplió esas expectativas previas? Creo que Carlos ya me contestó muy claro el tema. ¿Y qué podría, y ahí sí sería una pregunta también, qué podría hacer para mejorar los próximos debates? Julissa, adelante, por favor, para ir finalizando este programa. Bueno, yo creo que la principal expectativa que sí cumplió este debate es la atención ciudadana. Yo creo que los ciudadanos sí estuvimos muy atentos del debate. La verdad es que todos estábamos muy pendientes, chicos y grandes, y se notaba. Te decía yo las audiencias que habían nada más tan solo en las programaciones del INE. Y de verdad es que en ese sentido yo creo que nos estamos involucrando más los ciudadanos. Y también el involucrarnos más los ciudadanos los vamos a obligar a que esos ejercicios sean también más ágiles y que sean pues más representativos para que podamos tomar nosotros una decisión a la hora de votar, ¿no? Yo creo que los moderadores fueron muy respetuosos y en este sentido, por ejemplo, quien no quiso contestar, no contestaba. Y quien se desviaba, no le decían, se está desviando del tema, ¿no? Yo creo que trataron de ser tan respetuosos que sí no respetaron ciertas partes del proceso del mismo debate, ¿no? ¿Qué espero yo bueno, van a haber dos más? Yo creo que el formato va a ser el mismo, pero yo sí espero que sigamos igual de interesados todos los ciudadanos y que realmente sean más ellos y que no traten de cubrir una expectativa. Creo que todos estaban disfrazados, tanto Maines con su sonrisa, la misma Xochitl se veía, o sea, siempre la vemos como muy jovial, como muy dicharachera, y estaba como muy acartonada. Y bueno, Claudia, si ella siempre es como que no sonríe, pues estaba completamente rígida, ¿no? Completamente rígida. Entonces, yo creo que todos estaban como que tratando de ser quienes no eran también. Como bien dice Carlos o como bien dijo Luis, tienen asesores que les dijeron cómo debieran de llevar el formato del debate, pero no conectaron tampoco con nosotros. ¿Qué pasó? Pues una inmensidad de memes, ya sabes cómo somos los mexicanos, y realmente también quizás sentimos que no nos dijeron cómo se iban a solucionar ciertas problemáticas tan importantes que sí estamos viviendo y padeciendo todos los mexicanos en este momento, ¿no? ¿Qué espero yo para el próximo debate? Pues yo espero que realmente sean más ellos y que sean más propuestas y que realmente si te pregunta un candidato al otro, pues que se contesten. Yo creo que también nosotros queremos ver esa parte, queremos ver cómo van a reaccionar, queremos ver si se están cuestionando, pues qué van a decir, ¿no? Y cómo se van a defender o qué tienen que decir al respecto. Es cuanto, mi querido Luis. Gracias, Julissa Castro Díaz del Castillo, por esta excelente participación. Y bueno, Luis, en este sentido, la misma pregunta, las expectativas y realidades. Tú también fuiste muy contundente en las posiciones. De hecho, Carlos quizás no te escuchó porque entró un poco después, pero básicamente coinciden en el tema de los asesores, ¿no? Que es un tema interesante en este modelo de debate. ¿Cuál es tu expectativa y realidades? ¿Este debate cumplió tu expectativa?
que te habías hecho y qué podría mejorar para los próximos 2 debates. Luis, adelante, por favor. Claro, Luis, adelante. Lo más importante es que es una crítica no a los candidatos, sino al INE mismo. Hay que tener una mejor planeación. Creo que hay que volver, esos problemas técnicos no deben de volver a pasar. Justo, hoy considero que eran 10 millones de pesos el debate. Los sabremos eventualmente con solicitud de información, pero es un gasto millonario en algo que necesitamos, que es realmente el debate presidencial. Es el único momento que va a haber, por la misma intervención de los candidatos, que por lo menos Claudia nunca ha salido, creo que hoy fue su primera visita a una universidad, que varios grupos académicos han comentado que la visita al IPN estuvo más que controlada. Se ha hablado mucho de los problemas que tuvieron en el IPN, sobre para quienes saben y quienes no, pero bueno, es de los pocos eventos públicos que ha hecho, que estamos en lugares contra público que no es controlado. Es el único punto que vamos a tener en la campaña, que es en esos 3 momentos, cuando las 3 personas candidateables a la presidencia se van a ver cara a cara. Creo que son unas oportunidades únicas para poder contrastar las ideas de todos. Creo que, de nuevo, lo más importante, no nos va a dar tiempo, de nuevo, para cerrar, no nos va a dar tiempo de explicar cómo vamos a pagar alguna propuesta, porque pues, no todos son economistas, contadores o abogados. Sería achicar mucho el ambiente y el núcleo de a quién les hablamos si hablamos de una estrategia fiscal financiera para pagar la tarjeta Mi Salud. Creo que eso no nos alcanza, pero tampoco hay que llegar a absurdos como los que dice la candidata del PT, hablando que han recuperado 2.4 billones de pesos en anticorrupción en México, cuando con una solicitud de información que pedí hace unos meses menciona la fiscalía que han recuperado 134 millones de pesos en 5 años, que es mucho menos que incluso lo que se recuperaba antes que otros sexenios. Es una franca mentira según cómo van a financiar algún esquema. Es lo que yo no espero que hablen de este tema, porque no va a pasar. Hay que hablar bien de qué nos referimos cuando hablamos de que queremos más propuestas, porque pues cada candidata tiene por lo menos 300 propuestas. No va a dar tiempo de explicarlo. El documento que tiene Xochitl sobre propuestas tiene más de 120 páginas y está en bullet las propuestas. No nos va a dar tiempo de explicar ni siquiera 40 en 2 horas. Hay que hablar sobre qué necesitamos. Creo que acercarnos nada más a cómo se ven ya un concurso de popularidad se me hace a mí algo muy frívolo, pero creo que hasta cierto punto podrá funcionar. Hablar sobre pues realmente cómo se van a comportar bajo estrés. Por eso a mí sí me gustaría mucho tener a moderadores muy incisivos. Creo que el gran ejemplo de Pamela Cerdeira en el Estado de México o de Azucena hace 6 años son increíbles, porque ellas dos enfrentaron públicamente a los candidatos hasta que les contestaran la respuesta, porque de nuevo el gran ejemplo es Claudia, cuando ella dice, yo no voy a hablar de mujeres porque ya hablamos mucho de eso, ella no está poniendo las preguntas las mandaron millones de mexicanos a través del INE y ella no está como para responder preguntas, y eso habla creo que un poco de la figura autoritaria de Claudia. Si ella no acepta que por un momento no tiene todo el poder, porque el poder lo tiene el moderador, el poder que es la pregunta, el poder que es el pueblo, el poder que viene de la ciudadanía, si por un momento ya no tiene el poder, ella reacciona de forma violenta, eso nos habla de una actitud demasiado tiránica de su parte. Actitud que ya vimos en la Ciudad de México, cuando gaseó a mujeres que protestaban por su legítimo derecho a no morir ni ser asesinadas, cuando lanzó gases lacrimógenos y cómo golpeó a mujeres trans, que según ella está defendiendo esa postura. Hablamos de un proyecto de continuidad que le dejó a Mario Delgado, a Martí Batres, que hace unas semanas golpeó a personas con debilidad visual en la Ciudad de México. Hablamos de este autoritarismo que trae encauzado el PT, Morena y el Verde, si es que todavía se llama así. Hablamos de este problema. Creo que hablando no solo del debate, que simplemente es una pequeña imagen de cómo son en verdad, es un pequeño acercamiento a cómo son bajo estrés.
nos habla mucho de eso. Y creo que hay que hablar un poco de el problema que tendremos los mexicanos si una persona tan autoritaria como la candidata del PT llega a la presidencia. Hay que tener este problema bien observado y esperemos que en los siguientes debates los panelistas y la sociedad civil tengan mucho más protagonismo, porque necesitamos ser más incisivos, que las personas contesten la pregunta sí, no, por qué y cómo, y sobre todo que escuchen la verdadera problemática de los ciudadanos. Y con eso cierro mi participación y pues estamos atentos de lo que venga. Gracias Luis Martínez por supuesto esta interesante conversación contigo. No te vayas, aquí estamos para despedirnos y por supuesto Carlos, expectativas y realidades. Ya nos dijiste, a ti no te gustó, no cumplió las expectativas, el debate, pero ¿qué podría para mejorar los próximos 2 debates? Ya escuchaste a tus compañeros panelistas. Adelante Carlos, por favor, para ir cerrando este programa. Prácticamente, expectativa no me sorprendió. Ayer me preguntaron previo al debate, ¿dónde lo vas a ver? ¿Qué? Le digo, no, realmente también esta campaña presidencial ha sido una de las campañas más aburridas que me ha tocado presenciar. Aburridas estas campañas presidenciales, o sea, no hay punto disruptivo. Me hubiese encantado. Obviamente esto le conviene al partido oficialista hoy en día, porque está apostándole a la continuidad. Y, oye, ¿qué te hubiese gustado ver? Me van a preguntar, oye, ataques y todo. No, pero hay maneras de contar una historia. Una campaña política cuenta una historia, porque hasta la continuidad política requiere una narrativa para que la gente te la compre, te la consuma y pueda votar por ti. Realmente a mí no me sorprendió el debate en el sentido de la expectativa, es lo que tenemos. Y bueno, realidad, vámonos a parte del realismo político. Decía Maquiavelo claramente, lo acabo de volver a leer El Príncipe, y obviamente ya lo leo desde la praxis política, ya no solo desde la teoría política, sino desde la praxis política. Tiene 26 capítulos, es su obra, pero de tantas cosas que él comenta, dice, las cosas hay que verlas como son. O sea, hay una obra, digamos que de Maurice Joyce, un periodista francés del siglo XIX, diálogos en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, y bueno, Maquiavelo plantea realmente desde la parte del realismo político a no construir expectativas, sino entender la realidad como es. Y aquí viene mi planteamiento. Esto es lo que tenemos. Esta gente es la que nos va a gobernar, o una de esas personas es la que nos va a gobernar. Insisto, puedo aceptar que el tiempo fue muy corto para poder plantear propuestas de mayor alcance. Insisto, un debate no es para eso. No es una clase magistral, no es una cátedra universitaria, no es un tratado de política pública. O sea, imagínense. Pero sí me hubiese gustado ver por parte de los aspirantes a la jefatura de Estado del Estado mexicano tu diagnóstico social, económico. Bueno, hoy no se habló de economía, pero tu diagnóstico del país y la visión del país. Y en ese sentido no cumplieron mi expectativa como ciudadano. O sea, todo pareció, ahora sí que propuestas elaboradas por los consultores políticos que les pagan millones de pesos, para propuestas, lo voy a decir con mucho respeto, propuestas chatarra, para que la gente te la consuma. Mucho cuidado, porque sí, más del 60% vio el debate y muchos esperábamos intervenciones serias, no productos chatarra para efectos, y sí lo digo, propuestas chatarra, o sea, para efectos de decir, bueno, esa es mi propuesta. No, hombre, a ver, no se trata de eso. Vuelvo al punto. Con un buen diagnóstico, con una buena visión de país, se pudo haber generado intervenciones interesantes, sin ataques, completamente. Y también ver la habilidad, si te están atacando, cómo le das vuelta al ataque. Porque también me di cuenta que algunas, o algunos, sobre todo algunas, no les gusta la crítica. Y mucho cuidado cuando tengan el poder. Muchísimo cuidado, porque el dogmatismo científico o el dogmatismo de otro tipo, ya con el ejercicio del poder, te puede llevar a un rompimiento institucional para con la gente que critique tu función de gobierno. Entonces, hay mucho que mejorar, obviamente, pero bueno, de eso se tratan las democracias, ¿no? La democracia no es un proyecto acabado políticamente, es un proyecto que se va construyendo paso a paso y camino a camino. Muchas gracias.
Gracias, mi estimado Carlos. Y bueno, ya para finalizar, y por supuesto el preámbulo de dónde los vemos y dónde los leemos en redes sociales, pues el post-debate y el tema de las encuestas no se hizo esperar. Y esta es la última gráfica que les muestro. Según las encuestas, según Polls MX, ayer 8 de abril, publicó el resultado de las encuestas en el primer debate presidencial y obviamente el análisis de ustedes es mucho más nutrido que esta encuesta, pero este es el mecanismo en el que estamos inmiscuidos todos los mexicanos. El tema de las encuestas está presente y según estas, solamente una, la de Massive Color, es la que le da el triunfo a Xóchitl Gálvez con el 60%. De ahí en fuera, todas las demás son las que gana, según esta encuesta de encuestas, gana todas las demás Claudia Sheinbaum, que son alrededor de, no sé, más de 9 encuestas en total en este ejercicio. Su opinión y finalmente después de esta opinión, si esto genera o no alguna tendencia, si es válido o no, lo que ustedes quieran opinar respecto de estas encuestas, finalmente dónde los vemos, dónde los escuchamos, dónde los leemos en redes sociales. Tú primero, Julissa, y ya con esto despedimos este programa. Pues yo creo que ninguno ganó la encuesta. Yo creo que perdimos los ciudadanos a no escucharlos realmente como son y no tener unas propuestas más claras también de cómo se va a mejorar toda esa problemática, ¿no? Pues a mí pueden seguir en Facebook como Julissa Castro y en X como Julissa Castro @JulissaCastro de 1. Gracias, Julissa, por esta gran tarde de conversación. Y Luis, tú generas algo, te genera algo estas muestras que se publicaron este 8 de abril respecto después del debate, ¿son válidas, no son válidas? ¿Te generan algo? Y tomando en cuenta que solamente una de estas encuestas gana Xóchitl Gálvez. Claro, yo creo que, a ver, de entrada una encuesta tarda en hacerse, que para quienes las hacemos, tarda por lo menos un levantamiento de 3-4 días, bueno, sea presencial. Creo que estamos viendo hablaremos después en otro momento de esto, pero estamos viendo un problema fuerte con el tema de tantas encuestitis digitales. Incluso podríamos, a muchas de estas encuestas, cuando las analizamos con datos del INE, nos damos cuenta que a veces una encuesta en Twitter tiene más muestra representativa que lo que están haciendo aquí. Hay que ver que una encuesta a este momento no es para nada representativa. De nuevo, hay que también hablar sobre qué estamos hablando cuando preguntemos de las encuestas, sobre qué es ganar, que es muy abstracto. Puede que Claudia haya ganado porque se mantuvo ecuánime y lo que esperábamos, o puede que Claudia haya ganado porque tuvo mejores propuestas. Es algo muy distinto y es algo muy abstracto para cada encuesta. Para cerrar, igual, yo estoy en Twitter por @Luis_M_Martínez_RZ y pues creo que hay que continuar con el debate, sobre todo porque los ciudadanos merecemos un gobierno decente, necesitamos alguien que no tenga un rastro de corrupción y sobre todo que su vida no haya estado lleno de pues problemáticas de corrupción ligadas a pues sus familiares cercanos y a las víctimas que ha lanzado y su indolencia que pueda tener. Y con eso cierro. Gracias, Luis Ángel Martínez, economista, por supuesto, consultor y amigo de Acceso B de estos panelistas. Carlos, cerramos contigo, encuestitis o una muestra significativa después del debate y, por supuesto, dónde te leemos, dónde te vemos, dónde te escuchamos. No, pues está padrísimo lo de las encuestas, nada más que las encuestas además llenan vacíos e inflan egos políticos, ¿no? ¿Quién ganó el debate? Puedo coincidir aquí con el compañero Luis, que naturalmente de que una encuesta se tarda en hacer y sobre todo la metodología. Yo siempre cuando me muestran la encuesta siempre pregunto dos cosas: ¿qué metodología utilizaste y cuál es tu población muestra? Pero también dentro de la metodología, ¿cuál fue tu rastreo? O sea, ¿fue digital? ¿Fue casa por casa? No creo que haya ido casa por casa, mucho menos por telefónica. Habría que analizarlos. O sea, hay temas muy técnicos, pero insisto, las encuestas llenan egos y bueno, o inflan egos o llenan vacíos. Pero bueno, está bien, al final estos tipos de instrumentos funcionan para las campañas de cada una de las candidaturas presidenciales y bueno, pues cada quien va a defender la encuesta que más le haya favorecido. Entonces, pero bueno, la gente tiene la mejor opinión, no una encuesta que acaba de salir
a la hora siguiente o a los 30 minutos después que te haya finalizado el debate. Bueno, mi nombre es Carlos Campos, me pueden encontrar en redes sociales, Twitter Carlos Campos CH, Instagram carlos.camposch y mi página de Facebook Carlos Ramón Campos Chávez. Muchísimas gracias, mucho éxito. Gracias a los tres, gracias por supuesto a Alejandro García Medina que se tuvo que retirar por cuestiones de agenda, gracias a ustedes por vernos, sintonizarnos, escucharnos, compartir esta conversación, suscríbase al canal de YouTube, Acceso B y por favor active la campanita, nos vemos en la próxima emisión de Mesa Sucesión 2024, rumbo a la gran elección más grande de la historia de este país, el próximo 2 de junio. Gracias Luis Martínez, economista, gracias Carlos Ramón Campos Chávez, abogado y consultor, gracias Julissa Castro Díaz del Castillo, maestra de administración, y gracias por supuesto al ausente a Alejandro García Medina, economista también y amigo de Acceso B. Gracias a todos ustedes, nos vemos pronto, que tengan muy buena tarde. Hasta pronto, amigos. Y bueno, gracias por sintonizarnos. Nos vemos en la siguiente emisión. Mi nombre es Luis Benavides. Por supuesto, para mí siempre va a ser un gusto tenerte como cada tarde de martes y jueves a las 5 de la tarde aquí en Acceso B, donde tú tienes tu boleto. Nos vemos y me dio gusto poder establecer contigo una gran conversación. Hasta pronto.